Gómez, tecnóloga en gastronomía del Colegio Mayor de Antioquia y estudiante de nutrición y dietética de 10º semestre de la Universidad de Antioquia. Como hemos visto en videos anteriores y en este, vamos a abordar temas que han surgido mediante sesiones anteriores que tuvimos de manera presencial o mediante la encuesta que hicimos durante el mes de mayo sobre los temas que desean aprender. A raíz de esto surgieron temas como la variedad, la monotonía, cocinar de forma económica, nutritiva. En este caso vamos a aplicar dichos conceptos mediante preparaciones saludables navideñas. Luego de esto quiero invitarlos a que ustedes en familia preparen las recetas con los insumos brindados por el proyecto. Además de que al final de este video les voy a compartir un reto para que sean partícipes de este y nos envíen las evidencias. Como ya sabemos, no existen alimentos que por sí solos sean malos. La variedad es la clave al momento de querer garantizar la calidad de la dieta. Al momento de mirar si es posible o no de tener una alimentación saludable, variada, deliciosa e inclusive económica en épocas decembrinas, es por esto que surge este video. Quiero decirles que es posible, siempre y cuando tengamos algunas pautas o algunas recomendaciones que voy a mencionar durante el transcurso del video para poder lograrlo. Por otra parte, es importante mencionar de que una alimentación en épocas decembrinas puede ser igual de deliciosa e igual de saludable con los alimentos que utilizamos tradicionalmente en casa. Pero es importante que recordemos que debemos agregar gran cantidad de frutas o verduras a nuestros platos para que sean coloridos con estas, ya que estos nos brindan vitaminas y minerales, además de un muy buen aporte de fibra, la cual nos brinda saciedad y evita que estemos comiendo un poco de más durante todo el transcurso del día. La primera recomendación consiste en limitar el consumo de alimentos fritos. Esto se debe a que cuando fritamos los alimentos se da una absorción entre un 19 a un 40% aproximadamente del peso del alimento en grasa. Esto hace que mi alimento sea mucho más calórico y promueva el aumento de peso. Por otra parte, hay pérdida de nutrientes, ya que el método de cocción por fritura es un poco abrasivo y hace que se pierdan vitaminas, minerales y diferentes tipos de líquidos del alimento. Es así como tenemos que tener presente que al estar en una época como diciembre, hay muchas preparaciones que tienen este método de cocción, como por ejemplo cuando se hacen los buñuelos, las hojuelas, entre otros. ¿Qué debemos tratar de hacer? Tratar de hacer un equilibrio, es decir, si somos conscientes de que algunos días vamos a consumir estas preparaciones fritas, debemos promover que nuestras comidas principales no tengan este método de cocción. Así no aumentamos el aporte calórico de nuestros platos, por ejemplo, de nuestro desayuno, almuerzo o cena. Así garantizamos de que nuestra alimentación sea menos calórica y mucho más nutritiva. A continuación vamos a hacer una preparación que cumple con todo lo mencionado anteriormente, es decir, no tiene fritura, es una preparación económica, versátil, deliciosa, además de que es ideal para preparar en familia en Navidad. Esta consiste en un bowl con rollitos de cerdo rellenos de verduras, un puré de papa y vegetales salteados. Acompáñenme a hacer estas preparaciones. Para los rollitos de cerdo vamos a necesitar 4 porciones de pierna o cañón de cerdo abiertos en mariposa, 2 tallos de apio en bastones, una rodaja de piña en bastones, una cucharita de sal postrera, media zanahoria en julianas, una cucharita de mantequilla postrera, podría ser aceite, en este caso vamos a utilizar la mantequilla, medio pimentón en julianas, un pocillo pequeño de agua y media cebolla en julianas. Empecemos. A continuación, lo que hacemos es, disponemos todas nuestras carnes en una tabla o en un plato amplio y cogemos todas las verduras o la fruta que tenemos y vamos poniendo poco a poco cada una de estas. Es importante tener presente que podemos utilizar las verduras o frutas que tengamos en casa. En este caso vamos a utilizar
una parte de las verduras para los rollitos y la otra parte para el salteado de vegetales. En este momento lo que hacemos es terminar de rellenar, agregamos las frutas que nos falten, como en este caso la piña, y agregamos el pimentón. Para envolver, lo único que hacemos es coger el extremo, hacemos un poquito de presión para que queden bien de adentro las verduras y enrollamos. Garantizamos de que esta parte, el otro extremo, quede hacia arriba. Y hacemos lo mismo con los otros rollitos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco de materia grasa, en este caso es la mantequilla, en una sartén. Esparcimos bien, dejamos que se caliente un poco y lo que vamos a hacer es sellar nuestros rollitos. En este caso yo no tengo palillitos de dientes como para evitar que se salga el relleno, entonces se guardan la parte que quedaba por encima. Esa es la primera parte que vamos a poner a sellar. La ponemos en la parte de abajo. Este sellado lo que va a hacer es darle firmeza y evitar que se salga el relleno. Y hacemos lo mismo con todos los rollitos. Ahora vamos a mirar si nuestros rollitos ya doraron bien. Y si selló la parte que les había dicho, que es esta, miren que ya selló, entonces ya vamos a evitar que se salga el relleno. Hacemos lo mismo con todos los otros hasta que doren un poco. Luego de esto, continuamos la cocción con un poco de agua. Para nuestros vegetales salteados vamos a utilizar el resto de vegetales que quedaron de hacer los rollitos, es decir, media cebolla en julianas, media zanahoria en julianas, los bastoncitos de apio que teníamos, julianas de pimentón, los bastoncitos de piña, un poquito de mantequilla y en este caso no vamos a utilizar sal, sino que vamos a utilizar un poquito de fina hierbas. Pueden utilizar las especias que deseen. Agregamos un poco de materia grasa, en este caso es la mantequilla. Recuerden que cuando vamos a hacer salteados de vegetales, lo ideal es hacerlo desde el vegetal más duro hasta el vegetal más blando. En este caso el primero que vamos a agregar es la zanahoria. Cada uno de estos los vamos a saltear por 3 minutos. Entonces empezamos con la zanahoria, la salteamos 3 minutos y seguidamente continuamos con el apio. Mientras salteamos nuestras zanahorias, vamos a proceder a agregarle el agua a nuestros rollitos. Como pueden observar, están doraditos por todos lados y ya no se nos van a desarmar. ¿Por qué le agrego el agua? Porque debemos garantizar una cocción interna, entonces el agua va a ayudar a que se cocine mucho mejor. Le agregamos el pocillito de agua y vamos a taparlo. Bajamos el fuego a fuego bajo y lo dejamos cocinar aproximadamente por 10 minutos. Seguidamente vamos a agregar un poco de sal a toda la preparación y tapamos. Una clave para saber en qué momento podemos ir agregando las otras verduras es ver que están muy fuertes los colores. Por ejemplo, en este caso nuestra zanahoria está mucho más brillante y así podemos agregar ahora el apio. Lo salteamos por otros 3 minutos. A continuación vamos a agregar la cebolla. Recuerden, otros 3 minutos. Vamos revolviendo poco a poco y podemos ver acá al lado cómo se van cocinando nuestros rollitos. Recuerden que lo dejamos a fuego medio bajo, tapaditos. Un pequeño truco es agregarle un poco de agua y agregamos a continuación el pimentón. Finalmente vamos a agregar la piña. Recuerden que lo ideal es que las verduras y las frutas, cuando las sometamos a algún método de cocción, queden al dente, es decir, que queden crujientes, ya que esto va a garantizar de que tengamos un mayor aporte de vitaminas y minerales. Para culminar las voy a dejar 2 minutos y les voy a agregar este mix de finas hierbas.
Para hablar de la segunda recomendación, es importante que recordemos que durante épocas festivas se hacen muchas más preparaciones en casa. Sin embargo, debemos procurar que cuando cocinemos siempre incorporemos muchísima más cantidad de verduras en nuestras recetas, como por ejemplo nuestra preparación del día de hoy. Es por esto que les invito a que cuando sirvamos nuestros platillos procuremos de que haya una mayor cantidad de verduras en este plato, acompañada de una menor cantidad de harina o carbohidrato y la proteína. En este caso también podemos enriquecerla con frutas o verduras como lo hicimos en el caso de nuestros rollitos. Esto hará que tengamos mucha mayor cantidad de fibra y además, como ya lo hemos visto, evita que tengamos muchísima más hambre durante todo el día, pues genera mayor saciedad y por ende evitaremos estar picando durante el día. A continuación vamos a ver los ingredientes para el puré de papas. Vamos a necesitar 4 papas cocidas sin cáscara. Las cociné aproximadamente entre 25 a 30 minutos y las agregué al agua cuando ya esta estaba hirviendo. Una pizca de sal, una cucharita postrera de mantequilla, esta la podríamos reemplazar por un poquito de leche y tenemos adicional un poquito de cilantro. Ahora vamos a proceder a triturar las papas. Es importante tener un recipiente amplio y vamos agregando poco a poco, con ayuda de un tenedor, las vamos a ir triturando poco a poco. Hacemos esto con todas las papas. Es importante que no lo hagamos cuando las papas están calientes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos va a quedar como una consistencia pegajosa. Entonces lo ideal es retirarlas del agua hirviendo y dejarlas enfriar solitas, sin agua. Luego de tener nuestra consistencia tipo puré, vamos a agregar una pizca de sal, agregamos la mantequilla, recuerden que podríamos reemplazarla por leche, de esta forma estaríamos agregando menos cantidad de grasa a nuestra preparación, vamos a revolver muy bien. La tercera recomendación consiste en evitar el consumo de bebidas azucaradas, como por ejemplo gaseosas, jugos de caja o néctares, e inclusive si tomamos jugos naturales, evitar adicionarle azúcar. Esto se debe a que cuando tenemos una alimentación con gran cantidad de azúcar, esta hace que seamos más propensos a tener diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo sobrepeso, obesidad e inclusive el cáncer de colon. Además, estos productos artificiales no brindan únicamente azúcar, sino que además tienen colorantes y conservantes, los cuales son poco benéficos para nuestro organismo, ya que no aportan vitaminas, minerales o fibra. Es por esto que les recomiendo que reemplacemos este tipo de bebidas con aguas naturales, como por ejemplo, podríamos saborizar las aguas con un poco de fruta macerada, es decir, triturarla o inclusive la fruta entera. También podemos hacer las infusiones que hicimos en la sesión anterior, que sería cocinar un poco las cáscaras, por ejemplo, de piña con un poco de canela e inclusive al final adicionarle limón. Todo esto puede ser mucho más benéfico para nuestro organismo y de esta manera no estaríamos brindando grandes cantidades de azúcar a nuestro cuerpo. Finalmente, así quedó nuestra preparación. Tiene una base de vegetales salteados. Recuerden que los vegetales o las frutas deben prevalecer en nuestras preparaciones. Sumado a esto, está acompañado de una porción de puré de papa y además tiene la proteína, que en este caso es el rollito relleno de vegetales. En este caso es cerdo, pero podríamos hacer los rollitos, por ejemplo, también con pollo o res. Como pudimos ver, mediante las preparaciones que hicimos el día de hoy, es posible tener una alimentación en Navidad completamente saludable, balanceada, económica e innovadora, la cual no se sale del contexto de nuestra cultura. Es decir, tenemos los mismos ingredientes que utilizamos tradicionalmente, simplemente que estamos dándole un uso un poco diferente. Además de que no estamos adicionando grandes cantidades de azúcares, sales o azúcar. Además de que nuestras preparaciones están siendo hechas con métodos de cocción mucho más saludables, evitando cargarlos, por ejemplo, de grasa o sobrecocción. Los invito a que hagan estas preparaciones, a que ustedes exploren con los ingredientes que tienen en casa y puedan innovar cada día en los platillos que hagan, no únicamente en diciembre, sino cada día para su alimentación. Para finalizar, quiero invitarlos a que seamos partícipes de un nuevo reto. Este consiste en que preparen en casa las recetas con los insumos brindados por el proyecto.
Además, quiero que me comenten, me escriban de qué forma consideran ustedes que estas preparaciones son saludables, a partir de lo visto en el video o a partir de lo que ustedes consideren. También quiero que me mencionen de qué forma podrían hacer preparaciones navideñas saludables, ya sea con estos mismos ingredientes o con otros ingredientes que tengan en casa. De qué forma ustedes harían las modificaciones, qué otros métodos de cocción aplicarían y qué recetas se podrían elaborar. Esto lo deben subir a Classroom, ya sea mediante fotos, videos o audios, o al WhatsApp que aparecerá en pantalla. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales y el Classroom para que vean los próximos videos sobre productos ultraprocesados. Nos vemos en una próxima.